con Samuel Calderón de la iglesia de Pelan Park. Hermano, que nuestro Padre lo use grandemente, con poder, y que sean palabras de Él. Amén. Amén. Ok, gracias. La paz del Señor sea con todos ustedes. En esta hora especial corresponde exponer la santa palabra de salvación, el mensaje de vida eterna. Y hoy vamos a hablar un título sencillo que se encuentra en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Pero vamos a introducirnos leyendo en el capítulo 19 del libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 19, versículo 12 en adelante. Si tienen su Biblia la pueden tomar. Libro de Génesis, capítulo 19, versículo 12 en adelante. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones se asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá ahora. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias en este momento especial que nos permite exponer la santa palabra tuya, la ciencia de la salvación. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos ha dado. Gracias, Señor, porque en este momento tú permites que, confiado en ti, nos acerquemos, Señor, al trono de la gracia, buscando misericordia. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de cada una de las personas aquí presentes, y lo que más tarde lo verán. Te pido, Señor, que tú tomes sus vidas y conmuevas sus corazones. Ahora, Señor, dame el poder del Espíritu Santo, que sea tú quien hable y no yo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, como siempre le habla su hermano Samuel. Estoy transmitiendo también por mi cuenta de Facebook, Samuel Calderón Cepeda, hermano Samuel. Ahí queda grabado el video, si es que ustedes no están grabando por Zoom. Pero lo que vamos a hablar, o que ya estamos hablando hoy, es un mensaje de ahora. ¿Dónde aparece eso? Precisamente en el libro de
Lucas capítulo 17, Jesús presenta una serie de señales. También la presenta en el 21, pero no en el 17. La presenta por separado, o sea, las del 17 no son las del 21. Él presenta el caso de los días de Noé y también dice que como fue en los días de Lot. ¿Qué es lo que estaba pasando y por qué Jesús no quiere decir eso? Nos pone el ejemplo con aquello de allí de Génesis. Nótese bien, en Lucas 17, nuestro Señor, nuestro amado Jesús, Él se expresa de esta manera. Versículo 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será, dice Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será. ¿Qué le pasa? Que Jesús está poniendo tanto el caso de Noé como el caso de Lot como señales del fin. Esta es una profecía apocalíptica. Con lo de Noé fue apocalíptico en su tiempo. Se cumplió. Dios le dio 120 años de gracia a la humanidad. Con lo de Lot, saben ustedes en el capítulo 18 de Génesis cómo se mantuvo Abraham intercediendo por esa ciudad, porque le hablaron de Sodoma y Gomorra. Pero cuando usted va al libro de Deuteronomio, encuentra que el mismo día Dios destruyó a 4 ciudades, que fueron Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. 4. Lo bueno del caso es que eran 5 que Dios iba a destruir. Zoar, que fue donde salió huyendo Lot. Entonces le dijeron: está bien, no lo vamos a destruir. Pero después dice el libro Patriarcas y Profetas, que voy a leer más adelante, señala que Zoar también la destruyó el Señor. ¿Sabe por qué? Hay un problema que se llama pecado. Cuando el hombre se va tan lejos de Dios, ya el Espíritu Santo no hace más nada, sino que se aparta. Cuando finaliza la gracia, entonces, ¿qué es lo que queda? Cuando los días de Noé, finalizó la gracia. Cuando entró en el arca y el Señor cerró la puerta. Ahí duró 7 días para que se ejecutase el juicio que él anunciaba. Cuando finalice la gracia muy pronto, que Jesús salga del lugar santísimo donde está mediando por su pueblo, entonces comenzarán a caer las 7 plagas. Y al final de la 6ª plaga, o sea, iniciando, se da la 7ª plaga entonces con Jesús aquí en la tierra, que los montes y las islas se van a hundir. Pero los redimidos escaparán, porque el Señor mandará a sus ángeles, como dice Mateo 24, que recogerán a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Ahora vamos a ver. Aquí dice Lucas 17, versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el mensaje? Nótese, en el versículo 31 dice que en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Entonces está presentando un mensaje de alguien que está concentrado en las posesiones materiales. ¿Qué pasó con los días de Lot? Vamos a ver, en el libro Patriarcas y Profetas, yo lo tengo aquí, página 156. Dice que los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la longanimidad divina. El límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Los fuegos de sus venganzas están por encenderse en el valle de Siddim. Ahora viene algo. Cuando los mensajeros van allá, ya hemos leído que se le dice: tú tienes aquí yerno, etcétera, los familiares, los hijos. También
sea, los yernos eran los que se iban a casar con las dos hijas que todavía estaban en casa. Pero los hijos, los varones, no estaban en casa porque ya tenían sus mujeres. Se habían relacionado tanto con el mundo, y las hijas también las otras, que se perdieron en la destrucción. Ahora, el mensaje de advertencia era este: que escaparan por su vida. Eso es lo que Dios le decía. ¿Qué pasó con Lot? Lot, cuando se hizo la división entre Abraham y él, que ya no cabían los siervos de Abraham con los de Lot, Lot salió a buscar ventajas materiales y comodidades. ¿Y hacia dónde apuntaron los ojos de Lot? Hacia Sodoma, acercarse a la ciudad. En cambio, Abraham no hizo eso. Abraham pedía la dirección divina. Cuando buscamos ventajas materiales sin importar lo espiritual, entonces ponemos en peligro nuestra vida. Muchos llegan a este país buscando mejor condición de vida y se perderán, porque se han adaptado tanto al estilo de vida mundana que ya el Espíritu Santo no puede hacer nada por ellos. Entonces, es una nación como son las naciones ricas, donde la gente tiene tantas cosas que humanamente hablando no siente necesidad de Dios. Solamente cuando se presentan los momentos de dificultades clamas al Señor. Así que muchos están cayendo en la trampa. Muchos no sienten ese deseo de ir a predicar a otro, porque ya están cómodos y eso les molesta. Y la llama del Espíritu en su vida se ha apagado casi por completo. Y no van bien. Eso pasa con Lot. ¿Qué sucede? Que a Lot se le había dicho que fuese a dar la advertencia y Lot salió donde sus familiares, donde sus hijos, a decirle. Y dice en la página 157, el libro Patriarcas y Profetas, página 157, sobre Lot, que lleno de dolor regresó Lot a su casa y contó su fracaso. O sea, se burlaron de él, que fue lo que leímos. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus dos hijas que estaban aún en casa y abandonar la ciudad. Eso me recuerda a mí también lo tanto que se menciona en el conflicto de los siglos, en el evento de los últimos días, sobre el abandono de las ciudades. Hay una época, ¿verdad que sí? Hay una fecha en que, o una señal, cuando hay que abandonar las ciudades. Cuando se dé el decreto dominical, es lo que dice, hay que abandonar las grandes ciudades y los que estén en ciudades más pequeñas prepararse para salir de ellas. Pero este no es el caso, para que vayan pensando cómo Dios habla y cómo hay que obedecer. Dice, pero Lot se demoraba, aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia. No tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaba en esa vil ciudad. ¿Y saben por qué? Porque Lot ya estaba acostumbrado a eso. Así que como cuando uno crea una costumbre ya no se da cuenta. El que roba, por ejemplo, una vez, la primera vez le fue difícil, pero la segunda vez le es más fácil. Usted, por ejemplo, dice que en esta ciudad, ay, la gente son malísimas, pero le toca mudarse hacia allá. Y son muy pocos los que salen corriendo nuevamente, otros se quedan y se acostumbran al estilo de vida. Dice sobre Lot, no comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. Ahí está el problema de la esposa de Lot. No quería abandonarlo. Eso es algo sencillo, pero falta más. A Lot le parecía insoportable, oiga bien, insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Le apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Y no es eso lo que muchos piensan. Por ejemplo, cuando se le llama, se le hace la invitación a venir a Jesús,
abandonar el pecado para tener la vida eterna. Muchos piensan y no están dispuestos a abandonar sus pecados. Y muchos cristianos, guardadores del sábado, están en lo mismo. Tienen tantas comodidades que preferirán perderse antes de dejarlo para entrar en el reino de los cielos. Porque quieren seguir en su vida cómoda, quieren gozar de los placeres mundanos y se olvidan entonces de la vida eterna que le está ofreciendo el Señor Jesús. En la película del peregrino, El progreso del peregrino de Juan Bunyan, allí hay una escena maravillosa que ilustra la condición del pueblo de Dios. Presentan un cuadro a un señor barriendo hojarasca, mirando hacia abajo, y arriba está el ángel del Señor ofreciéndole la vida eterna. Pero él está concentrado en barrer hojarasca y no le interesa la vida eterna. Y ese es el caso de muchos cristianos hoy, sobre todo los que tienen el verdadero mensaje. Acordaos de la mujer de Lot. Y sigue diciendo sobre Lot: aturdido por el dolor se demoraba, porque no quería abandonar lo suyo. Aturdido por el dolor se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. ¿Y cómo salió Lot? Lo agarraron por la mano. ¿Y cómo salió la mujer? La agarraron por la mano. Y la hacía, la agarraron por la mano también. Y la sacaron a los 4. Pero la historia no termina ahí. Lo llevaron fuera de la ciudad. Y se le dijo: huye al monte. Y Lot no quería todavía abandonar el sistema cómodo de la ciudad, sino que dijo: si he hallado gracia en tus ojos, permite que yo vaya a esta ciudad que queda cerca. Bueno, los ángeles lo sacaron y lo abandonaron. Le dijeron: no mira hacia atrás para que no perezca. Entonces señala la página 158 que Lot, confuso y aterrado, protestó que no podía hacer lo que se le exigía por temor a que le ocurriese algún mal que le causara la muerte, o sea, que fuera de la ciudad, que fuera a la montaña. Mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. Pero dice algo aquí: el príncipe del cielo estaba a su lado, y sin embargo rogaba por su vida, como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviese dispuesto a seguir protegiéndole. O sea, Jesús estaba ahí a su lado. ¿Qué pasa más adelante? Dice la página 158 y 159 que otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, porque la destrucción venía, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en un monumento del juicio de Dios. Si lo mismo no hubiese vacilado, oiga bien la relación que hay, si lo mismo no hubiese vacilado en obedecer la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. Pero como lo demoraba y estaba pegado a los familiares que estaban ahí y a los mundanos, igual que la mujer, entonces eso hizo que cambiasen los planes, y la mujer se perdió, y es una pena. Señala que la influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación.
¿Sabe ustedes que muchas esposas se salvarán por la influencia santa de su esposo? Y muchos esposos se salvarán por la santa influencia de su esposa. Porque es una relación que hay. Cuando la Biblia dice andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, Amós 3:3, señala que para que dos permanezcan juntos tienen que estar de acuerdo en algo. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cómo piensan, cómo se comportan, porque por el ejemplo suyo se puede perder una persona o se puede salvar una persona. Pero cuando Dios te llama a ti, no importa lo más que tú ames a un ser humano, no importa que sea tu hijo, tu esposa, lo que sea, obedece a Dios. Obedece a Dios aunque aquel grite, se estrelle, porque tú no puedes dejarte engañar de Satanás. En este caso, esta mujer estaba muy apegada a lo material. Tenía una vida cómoda. Y dice entonces que la vacilación y la tardanza de Lot indujeron a esa mujer, o sea, a ella, a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma, y con Sodoma pereció. Hay mucha gente que está en la iglesia, su cuerpo está en la iglesia, pero su mente está en el mundo. Es eso. Y por eso se perderán. Pero la influencia de él ayudó a que ella se condenara. Y entonces dice la cita, página 159, que se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraron a sus hijos y a sus bienes a la ruina. Entonces, ¿qué era lo más importante para la mujer de Lot? ¿Dios o los hijos? ¿Dios o los bienes materiales? Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Sabes? En el Evangelio según San Lucas capítulo 14, Jesús está predicando y va caminando y de un pronto se devuelve en sí. O sea, se pone frente a la gente que le seguía. Y habla de calcular los gastos. O sea, está dando un ejemplo de que tú tienes que pensar, si lo vas a seguir a él, piensa bien lo que va a hacer para que no eche hacia atrás. Pero en el versículo 33 dice, de cierto os digo que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ese es el asunto, que muchos no quieren renunciar a algún pecadito oculto que tienen. ¿Ven cómo está la gente? ¿Qué ustedes creen del uso de un anillo? Que muchos lo están excusando y que para que lo respeten, como he oído yo en una iglesia. O porque yo soy casado. El anillo eso no vale. Lo que vale el certificado que te da el juez. Eso es lo que te diga que tú eres casado. Y Dios sabe todo eso. Pero lo usan como excusa. Otro con la boca llena de los labios llenos de pintalabios. Lleno o arete. Todo eso es el mundo. No quieren abandonar el mundo. Entonces en eso manifiestan que todavía no se han entregado al Señor. Y el Señor no puede entrar en el cielo. Dice la cita de esta manera sobre ella, que en vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Simplemente su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Acordaos de la mujer de Lot, dijo el Señor Jesús. Acordaos, porque ese caso es el que se está dando entre muchos cristianos hoy en día. Entonces señala más claramente, señala la cita con relación a la conducta nuestra. Oiga lo que dice en la página 160, en el último párrafo. Dice, el Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidín.
Por eso Jesús dice que en aquel entonces, en el día de juicio, será más llevadera, más tolerable la condena de Sodoma y Gomorra que la de esta generación. Porque no es que el Señor va a levantar los Sodoma y Gomorra, porque ya ellos pasaron lo que tenían que pasar. Pero nosotros, tanto aquellos en los días de Jesús como nosotros, tenemos mayores advertencias y más conocimiento que los habitantes de Sodoma y Gomorra. A eso que se refiere Jesús. Y a mayor conocimiento, mayor condenación. Así que en Lucas 12, el Señor dice que el que ha recibido poco, poco azotes recibirá. Pero el que ha recibido mucho, muchos azotes recibirá. A mayor conocimiento, mayor entonces la condenación. Jesús lo que está haciendo la advertencia en Lucas 17, para que no caigamos en semejante condenación, por estar apegados al mundo, por no querer abandonar algunos pecaditos que a ti te gustan y que tú consideras que eso no es tan malo delante de Dios. Esos pecaditos te van a destruir. Simplemente, y la Biblia está llena de ejemplos de esos pecaditos, como los hombres, muchos seres humanos se perdieron. Porque no solamente es el joven rico, por el asunto de la riqueza y ya. Hay muchos otros. Ten cuidado como tú estás actuando en estos momentos o en estos días. Entonces, aquí en la página 164 dice algo interesante. Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuese destruida. Poco después Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna privada de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia la influencia de una ciudad impía. Pero ¿qué pasó allí? Para que vean la secuela del pecado. Oiga lo que dice: pero hasta allá le siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrima enemiga de su pueblo. Y eso es lo que da cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Señor. Nuestro carácter es cargado de imperfección. Nuestro carácter no es bueno. Entonces todos esos malos rasgos de carácter se ven hechos realidad. Y eso pasó con las hijas de Lot. Las hijas, emborrachar a su papá y tener hijos de su papá. ¿Y qué tenemos ahora? Los moabitas. Al menos de Moab salió Ruth. Y de ahí viene la descendencia del Mesías. Los amonitas. ¿Ven lo terrible? Pueblos impíos, enemigos de Dios. Y eso es lo que da cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda. En fin, la mujer de Lot se perdió. Los hijos de Lot allá en la ciudad se perdieron. Los habitantes de esas ciudades se perdieron también. Ahora, Jesús dice en San Lucas 17, dice 17, haciendo la advertencia que en aquel día, versículo 31, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Jesús se está refiriendo primero al sitio de Jerusalén del año 70. Cuando en el año 69 escaparon los cristianos, porque fue el primer sitio con Sergio Galo, en el año 70 con Tito. Entonces, ahí perecieron más de 1 millón de judíos dentro de los muros de Jerusalén por sus pecados. Los habitantes de Jerusalén tuvieron la solemne amonestación. Y no cualquier amonestación. Porque el mismo Dios bajó aquí a la tierra. Así cuando bajó con Abraham para advertir
de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Jesús bajó, pero se hizo hombre, habitó entre nosotros y dio las más grandes amonestaciones para todos los tiempos. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Condenaron a Jesús a la cruz y Jesús murió. Esa nación, en el momento cuando Pilato le decía: ¿a quién quiere que os entregue? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, a Barrabás. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios, que es fiel, lo anotó. Y su sangre cayó sobre algunos de ellos que estaban vivos y sobre los hijos. Más de 1 millón de judíos a la muerte. Jesús está haciendo la advertencia final. Se acerca una ley dominical que viene, esté tú vivo o esté muerto, pero viene, porque la palabra de Dios son infalibles. Se acercan persecuciones. Este mundo caerá en una crisis de la cual nunca más se levantará y por la cual nunca ha pasado por la mente de ningún ser humano, tan terrible que será. Y el justo por la fe vivirá. Si oye hoy la voz del Señor, no lo rechace, porque lo que viene es cierto. La iglesia debe prepararse para este momento. El mundo debe prepararse. La gente se está jugando, hablando de milenio, de paz, de tantas cosas que no van. Y todo día el mundo haciéndose religioso en cumplimiento de la profecía. Porque así está escrito: el mundo entero se convertirá y ha aceptado la ley dominical. Esto lo dice en el libro Maranata, página 207, en el penúltimo párrafo, por mitad. Y ahí se lo dice. Ahora, tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la oportunidad de andar conforme a la luz del Evangelio. Y si tú no haces nada por escapar por tu vida, Dios tampoco hará nada. Porque tú, en definitiva, es quien tiene la palabra, la decisión final. Tú eres quien toma la vida o toma la muerte. Dios no te salvará a ti si tú no se lo permites. Lo que tú debes de hacer, Dios nunca lo hará por ti. Dios ruega, Dios suplica, y Satanás se engaña y sigue engañando. Tú sabes a quién escoge, porque tú tienes 2 oídos, uno para Dios y el otro para Satanás. Vea cuál de los dos tú le vas a entregar los 2 oídos. Acordaos de la mujer de Lot. No se quiso apartar del mundo. Y dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que en él están. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, dice el 17, permanece para siempre. No te dejes engañar. Si tú tienes que sufrir por Jesús, sufre. Porque el impío va a sufrir, pero sin ninguna esperanza. Y los sufrimientos del impío serán peor. Pero el del cristiano, el sufrimiento, como está escrito, es para hacerlo perfecto, puro, para que pueda entrar en el reino de los cielos. Dale la oportunidad al Señor en tu vida. No te niegue, camina, y tú verás que al final encontrarás la vida eterna. ¿Tú crees eso? Porque el Señor te bendiga y te guarde, como siempre te habló tu hermano Samuel.